Acompaña un pastor, un amigo, un hermano, Juan Alberto. Dios te bendiga. Amén, mi hermano, muchas gracias. Un placer, un honor, un sumo gozo y un alto privilegio poder estar aquí en esta gloriosa plataforma para compartir la palabra de Dios con esa audiencia preciosa que cada momento que se transmite por esta vía, pues están atentos, expectantes a lo que se va a mover o a impartir en este lugar. Pastor, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un tema sobrenatural, la importancia de conocer mi llamado. Dios mío, la importancia de conocer mi llamado. Mi llamado. Es muy importante cuando nosotros sabemos qué nos caracteriza, en qué áreas Dios nos llamó, en qué áreas somos buenos y así sucesivamente. Cuando nosotros logramos conocer la área en verdad que nosotros somos útiles, vamos a trabajar bien en el Señor. Así es. Cuando nosotros conocemos las áreas en las que somos útiles, también somos muy eficaz en lo que hacemos, porque lo hacemos con conocimiento. Cuando hacemos algo sin conocer lo que estamos haciendo o sin tener la suficiente información de quién yo soy en esa área para yo poder hacer lo que me corresponde en esa área, entonces terminamos haciendo cosas incorrectas. Ahora, cuando conocemos quiénes somos en esa área, funcionamos correctamente en esa área y lo que hacemos, lo hacemos con excelencia. Ahí nos damos cuenta que una cosa es el tiempo en el cual te hacen el llamado y otra cosa es el tiempo para tú ejercer dicho llamado. Según la historia, para corroborar con lo que estuvo hablando mi hermano Darwin, yo pude entender que Dios envió al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí de Belén, que fue David. Lo ungió, delante de todos sus hermanos, su padre en la casa, dijo una palabra: hasta que éste no llegue, ninguno se sentarán a la mesa. O sea, hasta que no se declare sobre quién es que está el llamado, sobre quién es que está la asignación próxima en la cual Dios se va a manifestar en el pueblo de Israel, pues nadie va a tener participación del pan que se va a repartir en la casa sobre la mesa. Entonces, oye, eso es importantísimo, una gente con llamado. Terrible. Y uno de los puntos más importantes es que cuando el profeta ungió al joven, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Hay mucha gente que tienen el llamado, el Espíritu del Señor está sobre él, excelente. Pero una cosa es que el Espíritu de Dios esté sobre la persona llamada y otra cosa es que el Espíritu le diga: ya vamos a accionar en el don que tú tienes o en el don que se te ha declarado. Según vemos, el Espíritu de Jehová vino sobre el salmista David, pero no le instruyó para que fuera a sentarse en el trono a ser el sucesor de Saúl, que estaba desechado en ese tiempo, sino para que él aguardara un tiempo, ¿verdad?, de reposo, peleando con las fieras, con los osos, con los leones, aún obedeciendo a su padre allí, ayudándolo en el campo con el rebaño, hasta que llegue un tiempo determinado, que entonces Dios le iba a dar una orden al padre que vio que el muchacho fue ungido, para enviarlo a un terreno, a un territorio donde su llamado iba a ser exhibido. Que ahí es donde él entra y llega, dice la historia, que él llegó cuando el pueblo estaba dando el grito de guerra en Israel. Y dice que cuando él llegó fue en una encomienda de su padre Isaí, a ver cómo estaban sus hermanos, a llevarle queso, vino, pan, leche, ¿entiendes? Y cuando él llega ve que están dando el grito de guerra, porque encontró a alguien, ¿verdad?, que estaba turbando al pueblo, estaba desafiando al rey de Israel, y él veía que nadie accionaba. Entonces, el llamado tiene un tiempo, y ese tiempo, quien dispone de ese tiempo para que el llamado para que la persona emprenda en el llamado, es Dios. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto. Lo mejor que podemos hacer es, mientras llegue ese tiempo para que nuestro llamado evolucione, aguardar en obediencia, en casa. Claro. No importa que tu iglesia sea pequeña, no importa que la iglesia sea grande, no importa que tus padres no te tomen en cuenta, tenemos que aguardar en obediencia el tiempo de la expansión del llamado. Porque David, según nos damos cuenta, era un joven obediente, porque él fue
a un mandado de su padre. Sí. O sea, él estaba listo en la casa para servir. Si no aprendemos a servir en casa, mucho menos vamos a aprender a servir afuera. Nuestro entrenamiento de servicio empieza por casa, donde nacen nuestras raíces, desde la paternidad, ¿verdad? Que Dios nos ha dado padre y madre. Desde allí es que nosotros tenemos que emprender nuestro llamado, como sirviendo en casa. Por eso es que la Biblia enseña que antes de nosotros ir a ministrar a la iglesia del Señor, representando al pueblo, primero tenemos que aprender a gobernar bien nuestra casa. David, según podemos entender y ver la historia, era un joven que estaba sometido a las reglas de la casa. Entonces había una ley que se iba a convertir también en una regla, pero era en toda la casa de Israel, que es la ley de Dios. Sí. Entonces, si él no aprendía lo que es el sometimiento a su padre, él todavía no estaba calificado para emprender en el llamado que Dios le hizo. Por eso es que hay muchos hijos rebeldes que intentan crecer en las cosas de Dios y no pueden, porque no aprendieron lo que es el nivel de la obediencia. Y al no obedecer a los padres, tampoco van a obedecer el llamado y se van a mover contrario a como Dios quiere. Una persona de llamado agrede a otro o ataca a otro que es de llamado igual que él, lo que está revelando es que esa persona no tiene identidad todavía. No tiene identidad. Pero de esas dos personas que están enfrentando una situación, el que tiene llamado revelado, ese nunca se va a enfocar en el hermano que lo ataca, sino en la visión que está dentro del llamado. Y tú sabes que yo pude entender cuando hablaba de Jesús y la boda, donde se acabó el vino, que cuando Dios unió al hombre y a la mujer en el principio, hablando del llamado, Dios lo llamó a que sean una sola carne, y que la mujer sea ayuda idónea del hombre y viceversa. El punto está que en estos últimos tiempos se ha levantado un espíritu tan fuerte contra la familia, porque el primer ministerio empieza en casa, claro, empieza en la familia. Sí. Hablando de la boda, estamos hablando de que hay una familia que se está uniendo, ¿verdad? Entonces, Jesús dentro de esa boda representa lo que es la fuente de activación del ministerio de esa familia. Pero ¿qué pasa? El combustible para que esa boda llegue al punto final con excelencia se agotó, que era el vino, con lo cual la gente estaban celebrando ese logro, la gente estaban celebrando ese éxito, ese voto que estaban haciendo esas dos parejas, ¿verdad? Entonces, cuando la madre de Jesús, llamada María, se da cuenta que el vino se acaba, se acercó a Jesús para hacerle petición, porque ella conocía que en Cristo había un don, había un llamado tan sobrenatural que en el momento de escasez él podía suplir lo que hacía falta en ese lugar. Por esa razón, yo entiendo que el matrimonio que Dios ha unido y se desliga de Jesucristo, el día que se acabe el vino, se van a quedar secos. Es que el vino que trae la alegría. Amén. ¿Y tú sabes qué representa el vino en una boda? El vino representa el amor que embriaga a la pareja que se está uniendo en matrimonio, para que nunca dejen de valorarse y respetarse. Dios mío. Cuando el vino de la boda se acabe, si Cristo no está ahí, lamentablemente el amor se va a acabar, no va a volver. Es necesario que en tu llamado, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu familia, esté Cristo presente, para que cuando ese vino del amor se esté acabando, Cristo tenga la facultad de sacar agua de los ríos del Espíritu que corren por tu ser y convertirlo en vino, para que ese amor siga fluyendo. ¿Por qué tú crees que muchas parejas cristianas se están separando? Y muchas familias se están desintegrando y se están convirtiendo en familias disfuncionales. Una familia disfuncional es una familia dividida, en caos, en pleito, en contienda, cada quien jala por su lado. Y ya no son una familia funcional, una familia que funciona estable, que está bien fundamentada, que Dios es el mediador entre ellos para que todo funcione de forma correcta. Entonces, cuando una persona no conoce cuál es su llamado, un padre está llamado a educar bien sus hijos. Sí. ¿Entiendes? Yo tengo un llamado, yo ahora mismo estoy ejerciendo el ministerio evangelístico y pastoral, ok, pero yo no me puedo desligar del primer ministerio que Dios me entregó, que es ser padre de familia y esposo de una sola mujer. Entonces, si yo quebranto lo que es el orden de la familia, mi ministerio no va a ser eficaz. No. Cuando usted ve gente que están en la palestra, que son famosos, y luego usted se va a su vida personal y usted ve que su vida está desordenada.
problemas. Han desbaratado y destruido no se sabe cuántos matrimonios y cuántos hogares que ellos han tenido. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas no tienen identidad, no están identificados con su llamado, no saben cuál es su verdadero llamado. ¿Por qué? Porque tienen un desorden psicológico, tienen un desorden en su alma, almático, que necesitan agarrar cada partícula y cada pieza y volverle a encajar en su lugar para volver a instalar lo que era una conexión que tuvieron en un principio con Dios. Y por eso que estamos viendo tanto desorden ahora mismo a nivel mundial, mi hermano, en los ministerios. Y necesitamos enviar esta unción donde se activa lo que es el ministerio, donde la identidad de un hombre de llamado, de una mujer, de una familia con ministerio. Y es necesario que se levanten personas como usted, con plataformas como esta, que quieran transmitir un mensaje positivo, edificante, a favor de aquellas personas que en su corazón en verdad quieren ejercer el llamado de la forma correcta que Dios demanda, sí, pero no tienen una palabra que lo direccionen como la que hoy se está compartiendo en este lugar. Es necesario que procuremos conocer cuál es nuestro llamado, y caminar y funcionar de forma correcta según la voluntad de Dios en ese llamado.